Bueno, Alberto Priego es profesor en el área de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Vamos a hablar con él del tema de Turquía, en donde las detenciones y la opresión del gobierno de Erdogan sobre los manifestantes parece no tener efecto para que ceda la presencia de una buena parte de la sociedad turca en las calles, reclamando la libertad del alcalde Emoglu. Alberto, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo ve, cómo es su lectura de lo que está aconteciendo, que de alguna manera en el plano internacional es como que estalló de pronto, parecía una cosa no previsible o no anunciada, sosteniéndose en diversos medios que esto es la consecuencia de que Moglu tendría, digamos, un alto favoritismo para imponerse en próximas elecciones? Mm. Sí, en efecto, bueno, es un acontecimiento más de los que lleva viviendo Turquía prácticamente 10 años, ¿no? Hay un descontento social muy elevado. Ya vivimos una especie de revuelta de primavera árabe, aunque Turquía no es un país árabe hace algunos años, Ujú, y vimos un intento de golpe de Estado que supuso pues una represión contra los que dieron el golpe de Estado y contra los que no dieron golpe de Estado. Entonces, el alcalde de Estambul, que es una posición muy importante, ¿no? Es como suele ser siempre la parte previa de ujú. ser jefe de gobierno, el propio Erdogan fue alcalde de Estambul, pues se presentaba como una alternativa real y con muchas posibilidades eh, para acabar con el mandato de Erdogan, que ya se prorroga durante 22 años. Entonces, además, bueno, pues sería volver al partido tradicional, al partido que históricamente ha gobernado, el Partido Republicano, que ha gobernado en Turquía casi siempre, ¿no? Y lo que se percibe es que los cargos que caen sobre él, lo que pesan sobre él son cargos, evidentemente, pues no justificados y que son una excusa para eliminar a un adversario político. Ujú. ¿Tiene posibilidades Erdogan de sostener esta tensión, digamos, de mantenerlo a Emoglu detenido independientemente de la cuestión del propio procesamiento? Porque además se detuvo a casi un centenar de personas en ese momento. Sí, a ver, es que el principal problema que hay en Turquía es que Erdogan ha retorcido el sistema político y el sistema judicial eh, para, para tener a las instituciones en su favor, ¿no? De hecho, él ha cambiado la constitución, es más presidencialista el sistema del que había, ha eliminado la limitación de mandato, eh, es decir, ha hecho una serie de cosas en el ámbito político, en el ámbito judicial, que le permiten pues perpetuarse en el poder, ¿no? Ya tuvimos, contra estos cambios hemos tenido bastantes protestas, como decía antes, ¿no? En Ujú. 2013, por ejemplo, las famosas protestas de Taksim, eh, que también fueron algo similar, también fueron muy seguidas, ¿no? Por parte de la población, con manifestaciones pues, parecidas a las que estamos viendo ahora, y Erdogan fue capaz de, pues, de mantenerse, ¿no? Y yo creo, lamentablemente pienso que va a ser muy parecido lo que va a Ujú. ocurrir. Ahora me llama la atención la baja atención mediática en general en Europa sobre un tema tan delicado, siendo que, bueno, Turquía es integrante de la OTAN, una organización que está puesta en tensión fuertemente por la deriva del gobierno de Donald Trump y en donde toda Europa se está, digamos, preguntando y cómo vamos a defendernos ahora, entendiendo que un gobierno de estas características puede, digamos, perfectamente terminar coincidiendo o cerrando una más estrecha relación todavía de la que tiene, por ejemplo, con el régimen de Putin, ¿no? Bueno, a ver, ahí hay una relación muy complicada entre Europa y Turquía, Turquía-Europa y Turquía y la OTAN, ¿no? Mm, Hay un desencuentro, la verdad, un desencuentro que se remonta muchos años atrás, un desencuentro que se remonta a por irnos a un momento cercano a la intervención en Irak, ¿no? En mm, ese momento, Turquía, como miembro de la OTAN, pues planteó la necesidad de que desplegáramos baterías antiaéreas
pues porque ellos pensaban que si interveníamos en Irak, al igual que ocurre en la guerra del Golfo, podían caer misiles sobre su territorio. Entonces, Turquía convocó o hizo valer un artículo, que es el artículo 4 de consultas en la OTAN, y nosotros no atendimos a su llamada. Entonces, eso propició pues, que Turquía, por ejemplo, no permitiera que entráramos por el aire, por el norte en Irak, propició que Turquía empezara a aliarse con Rusia, a aliarse con países del norte de África, con Egipto, con el Egipto de Mursi, es decir, propició un alejamiento de Turquía a Europa y de Europa a Turquía, de Turquía a la OTAN y de la OTAN a Turquía, ¿no? Y eso no se ha recuperado. ¿Puede recuperarse si gobierna Erdogan? Si no gobierna Erdogan, perdón. Pues probablemente mejoraríamos bastante la relación. Pero eso no va a ocurrir suponiendo que Erdogan pierda las elecciones y que el alcalde de Estambul pudiera gobernar, porque hay un desencuentro y una falta de confianza brutal entre ambas partes. En Europa no nos fiamos de Turquía como socio militar y Turquía no se fía de nosotros como socio político. Habría que hacer mucha pedagogía, habría que hacer muchos actos de acercamiento y el problema que hay es que ni Europa tiene ahora mismo el foco en Turquía, ni Turquía tiene el foco en Europa. Europa está mirando a Rusia y Turquía está mirando a Oriente Medio. Claro. Entonces, ninguno de los dos tenemos interés en recuperar esa relación. Por eso tampoco estamos prestando mucha atención a lo que ocurre en Turquía. Claro. Bueno, de hecho, lo que usted acaba de citar es muy importante porque evidentemente, así como Putin tiene una suerte de deriva por recuperar el brillo del zarato ruso, Erdogan ve como, da la impresión, por lo menos para mí en lo que veo, de recuperar el poder del sultanato, ¿no? Extender la influencia de Turquía sobre distintas áreas, empezando por Siria y en un dato muy curioso, el pedido de llegar a un acuerdo por parte del PPK, que ha sido un feroz adversario de Turquía en la búsqueda de la independencia del pueblo kurdo, ¿no? Sí, de hecho, esa voluntad de expansión o de influencia en el exterior es visto con ciertos recelos en parte del mundo árabe, ¿no? En Túnez, por ejemplo, o incluso en Egipto ahora que no están los hermanos musulmanes en el poder, sí que se plantea como un neo-otomanismo que no gusta, no es no se sienten cómodos porque Turquía dejó de ser un imperio hace muy poco, hace justo un siglo, ¿no? Entonces, el recuerdo, el relato de esa Turquía imperial, de esa Turquía eh, que dominaba, que era el centro del mundo, pues sigue muy presente, ¿no? Pero es verdad que Erdogan tiene la vocación de tener una presencia muy grande. Hay un eje que es el eje Turquía Hamas Qatar, que es una parte, una versión del panislamismo que se opone a otros ejes como pueden ser, por ejemplo, ahora mismo Egipto, Arabia Saudí y Emiratos, que tienen otra visión que quizás más cercana a Occidente, que busca más otras lógicas. Hay una tensión en el mundo árabe, en el mundo islámico, que se ha visto en algunos momentos, como en las primaveras árabes, que ha estado presente en lugares como en Libia, que ha estado está presente en Palestina, y que evidentemente pues también genera su propia tensión, ¿no? Y Turquía pues lidera una parte, es visto con recelos por parte de muchos estados árabes. Claro. Bueno, porque evidentemente hay diferencias importantes signadas por la historia, tanto entre los iraníes y los árabes como los turcos y los árabes, más allá de que todos sean a veces confundidos en la crónica global como países musulmanes, ¿no? Sí, sí. A ver, muchas veces tendemos a simplificar y pensamos que todos los árabes son musulmanes y que todos los musulmanes son árabes y es un error, ¿no? Los problemas de Irak vienen por ahí, o sea, más allá de las diferencias entre chiitas y sunitas, pues tenemos turcomanos, tenemos kurdos, tenemos árabes, y el mundo árabe musulmán, la identidad es muy importante, y no solamente entre sunita, chiita, eh,
o árabe o no árabe, sino entre tipos de familias árabes, entre clanes árabes. Por ejemplo, la rivalidad que hay dentro de Qatar y Arabia Saudí es una rivalidad tribal de pertenencias a distintas tribus, y hay esas lealtades, nosotros no llegamos a percibirlas, y muchas veces esas lealtades pues generan, como la situación que vimos en 2017, un bloqueo de Arabia Saudí y otros estados, entre ellos Emiratos, entre ellos Egipto, entre ellos Bahrein, a Qatar, ¿vale? Qatar es un estado muy pequeño, pero tiene mucho poder, tiene mucha influencia, tiene mucha capacidad para tener presión o ejercer presión sobre otros estados. Entonces, esa rivalidad originariamente es una rivalidad entre dos clanes distintos, a los que pertenece el emir de Qatar y el que pertenece la familia Al Saud. O, por ejemplo, Jordania, que son hashemitas, ellos históricamente proceden de la península arábiga, y tienen una rivalidad con la casa Al Saud. Todas estas cosas son muy complejas y muchas veces en la simplificación que tenemos que hacer del día a día, pues no la vemos. O sea, totalmente. Alberto, un gustazo, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a Dios. Bueno, Alberto Priego, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, tratando de traer